Nuestro Padre, te agradecemos por tu palabra y pedimos que nos resulte clara, nos pueda edificar y mostrarnos cómo servirte mejor y vivir para ti. Pedimos pues que todos y cada uno de nosotros podamos sacar provecho de esta hora de estudio, en el nombre de Jesús. Amén. Todos tienen este estudio. Les advierto que al principio, en la primera parte dice, hoy comenzamos con el capítulo 3 de Eclesiastés, y ahí sigue, eso no es cierto. ¿Cómo? Sí, es decir, no lograremos llegar al capítulo 3. Tenemos que quedar todavía con los capítulos 1 y 2, especialmente el 2. Y tengan la Biblia abierta en Eclesiastés, capítulo 2, primordialmente. Bueno, 2 y 3 van a estar allí juntos al abrir la Biblia, porque el primer capítulo es bien corto. Pero, ¿por qué digo esto? Porque en el estudio anterior nosotros nos apuramos mucho y al final no hicimos una aplicación adecuada. Se dio el estudio y todo y se dijo en líneas muy generales. El estudio que ustedes tienen impreso es otro, es decir, es el que corresponde para hoy, no es repetición del domingo pasado, es bastante más amplio. Así que nosotros ya dijimos quién es el autor del libro, que es Salomón. Estamos en el libro de Eclesiastés. Y en la primera parte Salomón habla de la monotonía de la vida. Habíamos hablado de esto bastante también. Y también explicamos que todo lo que él dice no tiene que ver con la vida futura, sino que él repite una breve frase. ¿Recuerdan cuál es? Debajo del sol. En otras palabras, él se está refiriendo a lo que es la vida aquí. O sea, para la persona que no tiene ninguna esperanza para el futuro. Toda su vida se desenvuelve aquí ahora. No tiene la menor idea del futuro. Por eso trata de sacar provecho a su manera de la vida presente y se divierte a su manera y busca satisfacer sus necesidades. Luego, en Eclesiastés 1, 12 al 18, él se propone descubrir el significado de la verdadera vida. Entonces, yo, el predicador, fui rey sobre Israel en Jerusalén, dice, y di mi corazón a inquirir y a buscar con sabiduría sobre todo lo que se hace debajo del cielo. Este penoso trabajo dio Dios a los hijos de los hombres para que se ocupen en él. Miré todas las obras que se hacen debajo del sol, y aquí todo ello es vanidad y aflicción de espíritu. Ese solo hecho ya nos hace pensar. Luego él dice, lo torcido no se puede enderezar y lo incompleto no puede contarse. Hablé yo en mi corazón diciendo, he aquí yo me he engrandecido y he crecido en sabiduría sobre todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. Y mi corazón ha percibido mucha sabiduría y ciencia. Y dediqué mi corazón a conocer la sabiduría y también a entender las locuras y los desvaríos. Conocí que aún esto era aflicción de espíritu, porque en la mucha sabiduría hay mucha molestia, y quien añade ciencia, añade dolor. En el capítulo 2, sin embargo, hay dos divisiones claras. La primera detalla lo que él hizo para ver en qué consistía la verdadera felicidad y el propósito de la vida. Él quería saber. En el versículo 2 del capítulo 2, él dice, a la risa dije, enloqueces. Luego él probó una gran sabiduría, pero sin perder la tontería y locura de la vida. Eso está en el versículo 3. Propuse en mi corazón agasajar mi carne con vino, y que antuviese mi corazón en sabiduría, con retención de la necedad. La condición era ser sabio y al mismo tiempo tonto. Actuar como tonto siendo sabio. Esa es la idea. Hasta ver cuál fuese el bien de los hijos de los hombres.
en el cual se ocuparan debajo del cielo todos los días de su vida. Noten bien, notaron lo que él trata de comunicarnos. Entonces después se puso a trabajar en varios proyectos, mencionamos eso también, para ver dónde estaba la verdadera felicidad. Él podía darse el lujo porque tenía mucha capacidad económica y mucha sabiduría y al mismo tiempo mucha locura, y juntando dinero, astucia, sabiduría, tontería, todo esto hizo un tutti frutti de eso. Y digo, esto tiene que tener un buen gusto. Bueno, intentó un proyecto de suntuosas viviendas, dijimos. Luego hizo plantar muchas vides. Luego siguió con huertos con diversas plantas ornamentales, esas plantas de adorno. Más adelante emprendió un proyecto de jardines de todo tipo de flores. Pudo hacerlo. Ahora ya amplió sus huertos con árboles de todo fruto. Está en el versículo 5, la segunda parte. El próximo proyecto fueron sus estanques de agua para regar de ellos el bosque donde crecían los árboles. Versículo 6. Estamos en el capítulo 2. Ahora, parece que este caballero llamado Salomón ya estaba creando su propio bosque. A ninguno de nosotros se nos ocurrió, nosotros más bien talamos los árboles y destruimos los bosques. Él creaba. Pero como si esto fuera poco, él también trató de crear su propia lluvia. Él podía hacer porque podía subir agua arriba a los estanques y de allí caía agua y regaba todo lo que necesitaba agua. Decíamos también que en esa zona en Israel hay un periodo de 6 meses cada año, lo mismo que ocurre en California, que no hay lluvia para nada. Para eso tienen que usar la irrigación artificial. Pero nada de todo este proyecto le proveyó siquiera algo de felicidad. Sin embargo, Salomón, contando con tanto dinero, ¿por qué no seguir inventando más cosas? 2 elementos que eran necesarios para él y los tuvo, dinero y sabiduría. Así que, ¿qué costaba? Se le ocurría algo de lo más interesante y ya mismo podía llevar a cabo, porque no tenía que preguntar a su esposa, además eran 1000 en total, a ver, el solo hecho ese ya para mantener a tanta gente. En ningún lugar dice que ellas andaban mendigando por ahí. Eran 700 esposas y 300 concubinas. Para poder aguantar eso hay que ser sabio. Es decir, él ya no sabía ni qué inventar. Salomón pensó, bueno, por lo visto las cosas inanimadas no ofrecen mucho, como casas, bosques, plantas, jardines. Así que, ¿qué si compro gente? Es decir, muchos siervos, esclavos y esclavas, y que ellos tengan hijos. Y yo voy a tener comprados más los hijos de ellos que vivan acá. Versículo 7, la primera parte. Pero no, aquí, dijo él, no está el secreto de la felicidad. Con todo lo que compré de esclavos, no soy feliz. Voy a probar convertirme en ganadero. Tendré vacas y ovejas como nadie jamás ha tenido antes de mí. Será interesante oír el balar de las ovejas, el mugir del ganado, el relincho de los caballos, todo esto será maravilloso. Bueno, después de tenerlo, Salomón dijo, tampoco esto trae felicidad. Es tan monótona la vida, tan esquivadiza la felicidad, que no la puedo atrapar. En algún lugar debe estar, yo debo buscarla. ¿Qué otra cosa no he probado?, se decía él. No he probado en mi vida. Tal vez podría llevarme, alguna otra cosa a la felicidad. Entonces dice, me amontoné también plata y oro. Versículo 8, la primera parte. Así que Salomón ahora está acumulando dinero en los bancos. Tiene mucho dinero, prácticamente dueño de los bancos. Probablemente invierte en la bolsa de valores. Y todo marcha muy bien. Sus valores que él compró siguen subiendo. El dinero rinde buenos intereses. La bolsa de valores está subiendo con cada día. De manera que él compra el diario, mira y dice,
ahora sí, compré por tanto y mira lo que valen ahora estos valores que yo compré. Amontoné tesoros preciados de reyes y de provincias, versículo 8, la segunda parte. Él tenía muchos regalos que traían los monarcas. Reinas y reyes que venían a verlo traían regalos verdaderamente caros, coronas, oro, plata, de lo mejor. Bueno, ¿qué hará Salomón ahora? Bueno, ahora este monarca, de quien estamos hablando, tiene una brillante idea: dedicarse a disfrutar del arte. Los hay muchos, pero él optó por lo que yo habría optado, la música. Coros de hombres y mujeres, es decir, mixtos, voces bien afinadas, pero esto no es todo. Se dio cuenta que la música a capela no es tan completa como la combinación con una sinfónica completa de unos 100 instrumentos. Así que decidió agregar al coro estos instrumentos musicales: violines, violas, obos, trompetas, teclados, mandoras, arpas, flautas y todo lo que te puede imaginar. Y como tenía buenos maestros de música, él decía: yo voy y me siento y veo todo ese coro tan uniformado, toda esa orquesta con sus instrumentos que brillan, todo tipo bronce, y yo me siento cómodo rodeado de mis pocas esposas que tengo y voy a escuchar ese coro. Allí sí que va a ser feliz. Pero tampoco encontró nada en eso. Esto no le sirvió. Me hice de cantores y cantoras, incluyendo solistas. Él seguramente que tenía tipo oratorios. Un oratorio incluye los coros, los solistas y también la orquesta. Me hice, versículo 8, la segunda parte, me hice de cantores y cantoras, de los deleites de los hijos de los hombres y de toda clase de instrumentos de música. Tampoco esto, su majestad, rey Salomón, le ha hecho feliz. Salomón contesta: no, esto no me hizo feliz. Luego Salomón pensó: tal vez los placeres, es decir, todo aquello que trae cierto tipo de placer. El alimento puede ser, el sexo puede ser, los juegos pueden ser, todo lo que trae placer. Bueno, comida, bebida, mujeres, juegos, paseos, todo esto que trae placer. Total, no tengo problema. Viajo en primera clase, en los más lujosos aviones, y puedo ir a los mejores hoteles. Todo el mundo me dice: ustedes saben que yo el otro día estuve leyendo de algunos hoteles, ¿cuánto cuesta pasar una noche? $30,000. En algunos hoteles, estaba mencionando los hoteles más caros, así que don Lorenzo, si quiere un buen hotel, ya sabe cuánto cuesta. Eso sí que cuesta, pero Salomón no tenía ningún problema. ¿Cuánto cuesta? 30,000, te doy 40,000. Total, él tenía todo el dinero del mundo. Para tener una idea de la capacidad que tenía este hombre para darse lujos, basta leer en el primer libro de Reyes 11:3. A ver, y tuvo 700 mujeres reinas y 300 concubinas, y sus mujeres desviaron su corazón. Al final, bueno, yo no estoy en contra de las mujeres, créanme que mi mamá era mujer, mi esposa es mujer, tengo hijas, todas son mujeres, así que bendito tú entre todas las mujeres. Yo estoy rodeado de, y hasta tengo 2 nietas, por todas partes, 3, por todas estas mujeres, yo soy el único. Ay, ¿qué no cuenta a los demás? Sí, acabo de contar. Entonces, ¿en qué consiste la felicidad? Bueno, no estamos culpando a Salomón. Ya sabemos que Dios le garantizó su protección y su sabiduría no le sería quitada. Él podía vivir como quería y tendría siempre mucho éxito en el sentido de emprender algo y lograrlo. Alguien tuvo que demostrar que debajo del sol no es posible ser feliz si con esto solamente nos conformamos. Hay que aclarar esto. Sí es posible, veremos más adelante, pero no reduciendo todo a debajo del sol. Los políticos norteamericanos, cuando hacen su propaganda política, suelen decir que
La felicidad consiste en el sueño americano. Ahora, no sé cuántos de ustedes saben cuál es ese sueño americano. Es la prosperidad y la felicidad. Ese es el sueño americano. ¿Puede usted mostrarme a otro hombre más próspero que Salomón? Yo no conocí. ¿Puede usted mostrarme a otro hombre más decepcionado, aburrido y cansado que Salomón? No hay. ¿Puede usted mostrarme a otro hombre más crudamente expresivo, enumerando sus fracasos? No. Ahora, la palabra bienaventurado y dichoso también se traduce feliz. La conclusión de Salomón está en los versículos 15 al 26. Entonces dije, capítulo 2, entonces dije yo en mi corazón, como sucederá al necio, me sucederá también a mí. ¿Para qué pues he trabajado hasta ahora? Por hacerme más sabio. Y dije en mi corazón que también esto es vanidad, porque ni del sabio ni del necio habrá memoria para siempre. Pues en los días venideros ya todo será olvidado, y también morirá el sabio como el necio. Aborrecí por tanto la vida, porque la obra que se hace debajo del sol me era fastidiosa, por cuanto todo es vanidad y aflicción de espíritu. Asimismo aborrecí todo mi trabajo que había hecho debajo del sol, el cual tendré que dejar a otro que vendrá después de mí. Y quién sabe si será sabio o necio el que se enseñoreará de todo mi trabajo en que yo me afané y en que ocupé debajo del sol mi sabiduría. Esto también es vanidad. Volvió por tanto a desesperanzarse mi corazón acerca de todo el trabajo en que me afané y en que había ocupado debajo del sol mi sabiduría. Versículo 21. Que el hombre trabaje con sabiduría y con ciencia y con rectitud, y que haya de dar su hacienda a hombre que nunca trabajó en ello. También esto es vanidad y mal grande. Porque ¿qué tiene el hombre de todo su trabajo y de la fatiga de su corazón con que se afana debajo del sol? Porque todos sus días no son sino dolores y sus trabajos molestias. Aun de noche su corazón no reposa. Esto también es vanidad. No hay cosa mejor para el hombre sino que coma y beba, y que su alma se alegre en su trabajo. También he visto que esto es de la mano de Dios. Aquí, por favor. Bien, porque ¿quién comerá y quién se cuidará mejor que yo? Qué verdad, ¿eh? ¿Quién pudo haber probado la vida en la vida presente mejor de lo que yo he hecho? Imposible. Porque el hombre que le agrada a Dios le da sabiduría, ciencia y gozo, mas al pecador da el trabajo de recoger y amontonar para darlo al que agrada a Dios. También esto es vanidad y aflicción de espíritu. Mucha filosofía, pero profundas verdades, siempre y cuando tengamos en cuenta lo que siempre repito, que esto corresponde a la vida presente. Bien, vamos a enumerar rápidamente. A la postre, a todo le sucede lo mismo, versículo 15. No olviden, Salomón dice, como muere el animal, un caballo, un perro, una vaca, una gallina, muere el hombre. Al final de cuentas, siempre y cuando tengamos en cuenta esto es debajo del sol. La generación venidera olvidará a la que la precedió, versículo 16. Nadie se va a acordar de fulano. Sí, hay algo por ahí pero muy poco la gente va a recordar. 3. Salomón aborreció esta clase de vida, versículo 17. Aborreció también todo aquello que había hecho. Se refiere a los del capítulo 2
versículo 18. Una de sus preocupaciones era, ¿quién quedará, digamos, con lo que tanto me costó? Versículo 19 al 21. ¿Quién lo va a administrar? ¿Para qué me afané tanto? ¿Para qué acumulé tanto? ¿Para qué trabajé tanto? Si al final de cuentas yo muero y ni sé quién se va a quedar con eso. Tal vez un tonto que va a despilfarrar eso en 2 semanas. Y yo estuve como rey 40 años. Muchas preguntas. Ahora, ¿qué pregunta la del versículo 22? ¿Leyeron ustedes el 22? Vamos a leerlo. Siempre del capítulo 2, donde estamos. Son muy directas. Porque, ¿qué tiene el hombre de todo su trabajo y de la fatiga de su corazón con que se afana debajo del sol? Noten, debajo del sol. No confundir esto con la vida cristiana. En cuanto al cristiano la cosa cambia totalmente, pero para una persona como Salomón, que no tenía el Evangelio, o sea, él no estaba dentro de lo que estamos nosotros, del Evangelio de Cristo, yo no estoy diciendo si él es salvo o no, eso es cosa que Dios sabe. Yo creo que Salomón fue un hombre temeroso de Dios y es una semblanza de lo que va a ser nuestro Señor Jesucristo, con la diferencia que no tendrá que hacer estos lamentos cuando va a reinar. Si ustedes leen el reinado de Salomón, la riqueza que había, la paz que tenía con todos sus vecinos, con todos los reinos de aquella época, es maravilloso. La respuesta entonces está en el versículo 23. Dolor, trabajo y molestia para el día, y para la noche no hay reposo. Si vamos a quedar solamente con lo presente, esta es la paga. En los versículos 24 al 26, Salomón presenta lo mejor que tiene para esta vida presente. Entonces vamos a leer estos versículos 24 al 26 de nuevo para ver qué es lo que dice. No hay cosa mejor para el hombre, sino que coma y beba, y que su alma se alegre en su trabajo. También he visto que esto es de la mano de Dios. Porque ¿quién comerá y quién se cuidará mejor que yo? Porque el hombre que le agrada a Dios le da sabiduría, ciencia y gozo, mas al pecador da el trabajo de recoger y amontonar para darlo al que agrada a Dios. También esto es vanidad y aflicción de espíritu. La conclusión de Salomón es que esta vida presente, desde la cuna hasta la tumba, no ofrece felicidad verdadera. ¿Qué en cuanto al creyente? Bueno, la respuesta para las preguntas del sabio Salomón debe estar en algún lugar. Y tenemos que buscar a otro más sabio que él. Y ese más sabio es nuestro Señor. Vamos a Mateo capítulo 5, 1 al 12. Y en vez de leer bienaventurado, vamos a usar la palabra dichoso. Ustedes pueden pensar en la palabra feliz también. Mateo capítulo 5. Yo voy a leer a mi manera. Dichosos los pobres en espíritu, porque les espera el reino de los cielos. Yo sé que ustedes leen literalmente en su Biblia y no dice así, pero yo estoy parafraseando lo que dice en Mateo capítulo 5, versículos 1 en adelante. Esto dice el versículo 3. Ahora, sigamos, versículo 4. Dichosos los que lloran, ellos recibirán consolación. Si alguno de ustedes pasa mucho tiempo llorando, por lo que fuera, recuerde que ya no estamos hablando de lo que ocurre debajo del sol solamente. Nos extendemos más arriba. Versículo 5. Dichosos los mansos, ellos tienen heredades eternas. Versículo 6. Dichosos los que ahora tienen hambre, ellos serán saciados. Versículo 7. Dichosos los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Versículo 8. Dichosos los de limpio corazón, ellos verán a Dios. No encontrará usted nada de esto en el libro de Eclesiastés.
Versículo 9, dichosos los pacificadores, los que ponen en paz al pecador con Dios, porque ellos son hijos de Dios. Dicho en otras palabras, los que conducen a los perdidos a Cristo. Versículo 10, siempre en Mateo 5, dichosos los injustamente perseguidos a causa del Evangelio, porque ellos serán distinguidos en el reino celestial. Pueden estar seguros de esto. Versículo 11, dichosos los maltratados y perseguidos por su fe, porque serán igualados con los grandes profetas de Dios. Versículo 12, para estos el Señor dice, gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Todos esos dichosos no llegan ni a los tobillos de Salomón en cuanto a sabiduría y a bienes materiales, riquezas, prestigio. Todo esto, él lo tenía. Ahora, ¿por qué tanta diferencia? Bueno, Salomón habla de un hombre que busca felicidad aquí, ahora. Pero cuidado, usted dirá, ¿entonces los cristianos son unos infelices? Lo que ocurre es que él buscaba ahora, en lo intelectual, en lo placentero, en la abundancia de bienes, en las diversiones pasajeras. Él no pretende hablar de otro tipo de felicidad que enseguida vamos a tocar. Jesús deja a un lado todo lo presente para mostrar al hombre cómo y dónde buscar la verdadera felicidad. Repito la pregunta, ¿significa entonces que no hay esperanza de felicidad para un cristiano? Bueno, si dejáramos las cosas tal como las plantea Salomón, llegaríamos a la conclusión que es completamente inútil que el cristiano pueda realmente gozar de la vida ahora. Sí, que le sea gozoso, sí, que esté feliz. Pero ¿puede un hombre ser feliz en Cristo ahora mismo? ¿O tiene que tener una vida miserable esperando algún día ser feliz? No, eso no es cierto. La Biblia está llena de testimonios de cristianos que se gozaron en el Señor en esta vida presente. Vamos a ver algunos textos que hablan sobre el gozo del cristiano verdadero. Vamos al libro de Habacuc 3, 17 y 18. Yo creo que ustedes deben tener esos textos allí, por lo menos la cita. Yo les voy a leer. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labradores no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Miren ustedes. No teniendo completamente nada, con todo el cristiano, diríamos hoy así, puede decir, yo me alegraré en Dios. Pero vamos al Nuevo Testamento, porque lo que leí está en Habacuc 3, 17 y 18. Vamos a Hechos 5, 40 al 42. Dice así, y convinieron con él, y llamando a los apóstoles, después de azotarlos, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús, y los pusieron en libertad. Claro, los apóstoles habían protagonizado un gran milagro, la gente comenzó a aceptar el mensaje del Evangelio de Cristo, y las autoridades eclesiásticas los llamaron y dijeron, ustedes no hablan más, y le dieron una buena paliza. Y ellos salieron de la presencia del concilio, gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Leo el versículo primero que leí, 40. Y convinieron con él, y llamando a los apóstoles después de azotarles, primero le aplicaron una mayúscula paliza.
¿Qué hizo esto? Solamente infundió gozo, porque dice que ellos salieron felices, gozosos, y seguían haciendo el trabajo. Salieron de la presencia del concilio, donde recibieron la paliza, gozosos de haber sido tenidos. Uno diría, no, pero esto se aplicaría bien después que Salomón escuchó un buen oratorio, con todos esos coros, o después de recorrer y ver todo su ganado, o después de tener el informe de cómo sus mercado de valores sube, o después de ver la cantidad de intereses que ganó en el banco. Pero esto no le hizo feliz a nadie. Estos estaban gozosos por lo que estaba ocurriendo en la vida de ellos. Hechos 16, 23 al 25. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel mandando al carcelero que los guardase con seguridad. Sigue el 24, el cual recibido este mandato les metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en los cepos. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Bueno, nadie canta cuando está triste. Estoy contento porque soy de Cristo. Nadie canta así. Estoy contento porque soy de Cristo. Así sí. Bueno, ¿cómo es posible que ellos, se usa aquí, pusieron sus pies en los cepos? Todos sabemos qué son los cepos. Eso no se usa en nuestras cárceles hoy. Eran dos tipos vigas que tenían bulones en los extremos y allí se le ponía, menos mal que solamente pusieron los pies, porque se les ponía también a veces los brazos y la cabeza. No le apretaban demasiado, pero tanto que uno no podía salir de allí. Por lo menos ellos tenían que mantenerse solo en una posición, con los pies en los cepos, apretujados con estas dos vigas de madera, y ahí tenían que estar. Pero se mandaron un tremendo dúo, a capela, por supuesto, no había nadie que toque música allí, y comenzaron a cantar a medianoche. Ahora, ¿eran ellos felices? ¿Gozosos? Por supuesto, si no, no estarían cantando. Estarían llorando, gimiendo, diciéndole al Señor, Señor, ¿qué hago? ¿Qué hacemos aquí? Estamos muy incómodos, etcétera. ¿Tenían audiencia? Sí. Los presos tenían tiempo para dormir de día, así que de noche estaban despiertos. Porque ¿qué hacen los presos? No tienen mucho que hacer. Y estaban escuchando. ¿Qué habrán cantado ellos? Qué lástima que no tenemos una grabación, si no pondríamos aquí en Radio América. Cantando Pablo y Silas, dúo. Alguien puede darse el nombre ese, pero le queda demasiado grande el saco. No. Estos sí que eran gozosos. Ustedes encontrarán muchos textos en la Biblia donde claramente se habla acerca del gozo del cristiano. Salomón no habla de eso. Yo no estoy diciendo que Salomón no creía en esto. Lo que yo estoy diciendo es que él se limita a plantearnos y mostrarnos el perfil de una vida que solamente espera aquí, en lo presente. No tiene ninguna esperanza en el futuro. Todo se reduce a lo presente. En 1 Corintios 12, 26, de manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. La palabra gozarse se usa mucho en el Nuevo Testamento. Y no dice que ese gozo vendrá algún día. Ya después en el cielo. Nadie duda de eso. No, es ahora. 2 Corintios 6, 9 y 10. Como desconocidos, pero bien conocidos. Como moribundos, mas he aquí vivimos. Como castigados, mas no muertos. Como entristecidos, mas siempre gozosos. Como pobres, mas enriqueciendo a muchos. Lo que él está diciendo es que materialmente, realmente nada tenemos. Era muy raro, no se explica, en la Biblia no se dice que alguna vez asaltaron a Pablo para robarle su dinero. Eso solamente predica Benny Hinn y otros que dicen que era tan rico y que Jesús era tan rico que tenía un tesorero. Se llamaba el hermano Judas Iscariote. Y
Alguien tenía que tener la cuenta del dinero, era mucho lo que tenía. O sea que Pedro tenía su buen palacio en Jerusalén y otro en Galilea, allí junto al mar de Galilea, porque para ir de vacaciones. La gente predica hoy esto. Como desconocidos, pero bien conocidos, como moribundos, mas he aquí vivimos, como castigados. Está diciendo que eran castigados, mas no muertos, como entristecidos, mas siempre gozosos. La persona puede parecer por fuera triste. Alguien dirá, ese anda muy triste. Pero el gozo que tiene es difícil de describir. Él o ella viven una verdadera vida de gozo, pero como les duele algo o están con hambre porque no tienen que comer, uno puede ver en el rostro que como la persona está triste. Pero no es así. Comienza a hablar con esa persona y usted verá enseguida. Como pobres, mas enriqueciendo a muchos. La pobreza material, pero la riqueza espiritual. Ellos eran pobres materialmente, no tenían nada, pero no eran pobres espiritualmente. Y enriquecían a aquellos a quienes predicaban el Evangelio, como no teniendo nada, mas pues poseyéndolo todo. Otro texto, 2 Corintios 12:10. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Vamos a cambiar un poco ese texto. Vamos a decirlo así. Por lo cual, por amor a Cristo, estoy feliz, porque soy débil, sufro afrentas, tengo tremendas necesidades físicas y materiales, muchas. Estoy siendo perseguido, estoy angustiado, pero esto hace que yo sea débil física y materialmente. Pero esto me hace fuerte espiritualmente, por eso me gozo. En Filipenses 2, 17, 18 y 3, 1, en ese orden. Y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. Eso que era quemado en sacrificio, él dice, aunque llegue a eso. Y asimismo gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas y para vosotros es seguro. Una y otra vez, él dice que él se goza y anima a los hermanos que aprendan a gozar de las bendiciones espirituales. En Hebreos 10:34, porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. Los cristianos sufrían el despojo. Habría mucho gozo en nosotros si nos roban la casa, nos roban el automóvil, nos echan de la casa. Tenemos que ir, no hay ningún amparo, no hay corte que nos pueda amparar, no hay abogados que puedan salir para ayudarnos y abogar por nosotros. ¿Cuál sería nuestra actitud? Es exactamente lo que ellos sufrían, los cristianos primitivos. Pero no existe tanto gozo en los cristianos de ahora que no son perseguidos. Nadie les despoja de nada. Pueden trabajar, tienen medicina, hay hospitales, hay médicos, mucho más que entonces. Si usted no tiene nada con qué pagar, alguien le ayudará o incluso el Estado. Por lo menos en muchos países esto ocurre. Esto no tenían los cristianos. Pero compare, si lo que dice Pablo, y en otros textos también, pero hablando del gozo, si aceptamos que es la palabra de Dios y que dice toda la verdad, pregunto, ¿eran ellos más felices que nosotros o somos nosotros más felices que ellos? Vamos a seguir porque enseguida nos vamos a dar cuenta. 1 Pedro 4, 12 y 13. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba
que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo. Cuando el cristiano sufre, está participando más, no solo de las bondades de Cristo, sino de sus padecimientos. O sea, se está pareciendo más a Él en sus padecimientos, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Habrá gran alegría y no gran alegría cuando nos enfrentemos con Él. ¿Es verdad que todos los cristianos gozan de la vida hoy? No. ¿Qué hace que unos gocen y otros no? Los que tienen su esperanza en el presente, Salomón los describe. Pero los que se abocaron al servicio del Señor y se olvidaron de sí mismos y sus necesidades, ellos gozan de la vida. Yo no encontré a un solo hombre o mujer consagrados, tristones, aburridos, quejumbrosos. No encontré hasta hoy. Recorrí muchos países, varios continentes, pero no encontré. Encontré a personas verdaderamente rebosantes de vida, pero todos tienen un denominador común. Aquellos que se abocaron al servicio del Señor son personas diferentes. En Gálatas 5, 22 y 23 dice, mas el fruto del Espíritu es amor. Y en segundo lugar, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Inmediatamente viene el gozo. ¿Por qué no hay gozo en muchos cristianos? Llegará el día cuando el gozo no tendrá límite. Allá en Apocalipsis 19:7 dice, gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Su esposa es la iglesia. Allí sí que habrá gozo. Ahora, ¿cuál es el secreto del gozo cristiano? ¿Cómo es posible que Pablo, quien sufrió tanto, es quien más habla del gozo y anima a los hermanos que no sufrían muchas veces tanto como él, para que se gocen? Bueno, si quiere un resumen de la cómoda vida de Pablo, comillas aquí, cómoda vida de Pablo, abra su Biblia en 2 Corintios 11, 23 al 33. Pablo dice esto, ¿son ministros de Cristo? Como si estuviera loco hablo. Yo más, en trabajos más abundante, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar. Estamos en 2 Corintios 11, 23 al 33. Ahora versículo 27 o 26. En caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez, es decir, falta de abrigo. Y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. Él había sido muchas iglesias, estaba preocupado porque venían luego los judaizantes o cualquier otro grupo filosófico y metían allí su doctrina. ¿Quién enferma y yo no enfermo? Hoy diría, no, Pablo, porque no tienes fe, ora y el Señor te va a sanar. Pero no ocurría esto. ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Si es necesario gloriarse, me gloriaré en lo que es de mi debilidad. El Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien es bendito por los siglos, sabe que no miento.
En Damasco, cuando él recién se convirtió, el gobernador de la provincia del rey Aretas guardaba la ciudad de los damascenos para prenderme. Y fui descolgado del muro en un canasto por una ventana y escapé de sus manos. Es el primer helicóptero. ¡Qué vida! Pero ustedes, les desafío, lean todo el Nuevo Testamento. Nadie habla más de gozo que él. Y usted no puede hablar de algo que usted no está viviendo. Usted no conoce, usted no puede teorizar toda la vida. Él de verdad fue inspirado para darnos eso. Y después yo pensé, y les voy a dar lo que se me ocurrió como conclusión, bajo el título, ¿Quieres ser feliz? Creo que Salomón nos convenció a todos de que el gozo y la felicidad de la que él habla es para las personas que esperan tenerlo todo aquí, ahora. No recuerdo quién, pero alguien dijo, la felicidad es no necesitarla. ¿Por qué? Porque el cristiano es de hecho feliz. Si usted es cristiano y no se siente feliz, trate de enumerar los beneficios que el Señor le da. El poder de ver, caminar, hablar, sonreír, aunque sea una mueca dominical, planear, trabajar, aprender, enseñar. ¡Qué privilegio! Dese el gusto de una porción bíblica cada día, aparte un tiempito, siquiera unos 15 minutos, y lea algún capítulo de la Biblia o capítulos en plural, en el mejor horario del día. Lo mejor sería a modo de desayuno por la mañanita, cuando su mente está totalmente despejada. Si todavía le parece que su felicidad siempre es distante, hágase una visita a algún hospital, donde encontrará a mucha gente tendida sobre sus camas, sin tener a nadie a su lado, además de sufrir dolor. Muchos de ellos incluso saben que probablemente de allí sus cuerpos serán llevados a la morgue. Usted tiene mucho para darles y ellos le escucharán. Allí es donde la gente es más receptiva. En cuarto lugar, definitivamente no es un cristiano o no sea un cristiano pasajero, sea parte de la tripulación. Los cristianos que trabajan tienen la dicha de ver cómo tienen buenos resultados y cómo el Señor los usa. ¿Recuerda lo que hicieron los cristianos que fueron esparcidos, echados de Jerusalén? Se pusieron a llorar. Hechos 8:4. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. Ese era el recurso que ellos tenían para sobrevivir esa crisis. No es extraño que un poco más adelante, hablando de la ciudad de Samaria, dice, así que había gran gozo en aquella ciudad. 8:8 del libro de los Hechos. ¿Se imagina usted a los cristianos que habían sido el motivo de ese gran gozo? ¿No se siente el cristiano gozoso cuando ve que a causa de él hay gran gozo, entre otros? Más adelante, cuando Pablo y Bernabé pasaron a Antioquía de Pisidia, dice, y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo, Hechos 13:52, siempre relacionado con una actividad para el Señor. ¿Qué había sucedido allí que los llenó de gozo? Esos discípulos eran simplemente los creyentes. Ya no se trata de apóstoles. En Hechos 13, 48 y 49, los gentiles oyendo esto se regocijaron o se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor. Y creyeron todos los que estaban ordenados para la vida eterna. Y la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia. Hermanos, a mí me gustaría tener este tipo de experiencias. Ellos no tenían radio, no tenían internet, no tenían nada. Tenían sus patitas para correr, tenían piernas para andar,
Tampoco tenían que preocuparse que si dieron comida a la gallina y a los pollitos y todo eso, porque les confiscaron todo. Huyeron con lo puesto encima. Eso en el capítulo 8 de Hechos. Y poco a poco los apóstoles también, los mensajeros del Evangelio, se desprendieron de todo. Confiaban que encontrarán una casa donde le darán comida. No tenían ni siquiera dinero, por eso es raro ver que hayan asaltado a algunos de los, a Pablo, a Bernabé, a Pedro, algo para robarle el dinero. No, decía, eso no vale ni lo que, no vale la pena asaltarlo, no tiene nada. Porque ellos, y siempre Dios les daba. Yo me he dado cuenta de muchas cosas en los años que estoy en la obra. Notamos que en cierto modo el gozo era doble. Por un lado, se gozaban grandemente a los que creían. Por el otro, quedaron contagiados también los que le alimentaron. ¿Alguna vez usted encontró a algún chico por ahí que está realmente necesitado? Y usted le da el agradecimiento de él. Uno de los predicadores cuenta que él una vez entró en Estados Unidos, por ejemplo, no se paga peaje, pero se pagan los puentes, eso sí. Y él llegó y, por supuesto, por el retrovisor vio que venía otro automóvil detrás de él. Y pagó y dice, yo pago por el que viene aquí tras mío, también. Y pagó el doble, por él y por el otro. Y dice, yo salí y estaba mirando que estaban discutiendo ellos. El hombre les decía, ya pagó, este que se fue allá, ya pagó y todo. Y dice, yo quería ver el rostro de la persona que supo que se le pagó. Para divertirme un poco, era tan lindo ver tanta alegría. ¿Será un ángel del cielo o quién es? Por hacer un bien, por pagar unos centavos. Ahora, cuando yo predico el Evangelio y alguien recibe a Cristo, puede, si quiere, dar un viraje total y en vez de seguir un camino incierto, que ciertamente lo llevará al infierno, ir al cielo. ¿Cuál no será el gozo de esa persona porque alguien lo hizo? Y todavía yo no recibí la recompensa. Esperen. Y todos aquellos que hacen este trabajo. Un cristiano activo no tiene tiempo para la infelicidad. Por eso, la felicidad es no tener necesidad de ella. No busque la felicidad. Busque a los perdidos y la felicidad vendrá sola. Es lo que hicieron los neotestamentarios. Ellos, pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, contando la conversión de los gentiles, y causaban gran gozo a todos los hermanos. Hechos 15:3. Estos cristianos se pasaban de un lugar a otro, repartiendo gran gozo. Seguramente que con cicatrices, con moretones, por la paliza que recibieron algunos de ellos. Pero eso no les importaba. Dejaron que el Señor se arregle con ese asunto y les dé la curación necesaria. Por todas partes, ellos repartían gozo. Pero, ¿es posible que uno reparta algo que no tiene? No. Si usted no tiene esa pasión por las almas, aunque sea salvo, usted nunca será feliz, pero sí será infeliz. Es muy fácil entenderlo. Para Pablo era tan importante el gozo que dijo, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo. Tanto había probado el gozo que no quería perderlo por nada y sabía dónde estaba el secreto. Y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios, Hechos 20:24. Sé que me esperan momentos difíciles, pero lo que no puedo dejar de hacer es predicar porque allí es donde encuentro el gozo. Notamos que para Pablo el gozo estaba unido estrechamente con completar el ministerio que recibí del Señor Jesús. Una cosa es emprender el camino y otra cosa es concluir. ¿Puede un cristiano pretender que no tiene nada que hacer para el extendimiento del reino de Cristo? ¿Ya todos los paraguayos son cristianos? ¿O por lo menos los de Ñembué aquí? ¿O donde usted vive? Hay pecadores para todos.
Usted puede vivir 500 años y todavía quedarán pecadores para otros 500. Así que no es un problema encontrar el verdadero gozo que Salomón nunca encontró. ¿Cuál es el combustible que hace que gocemos de la vida? ¿Qué tiene el cristiano que el incrédulo no tiene para sentirse feliz? ¿Qué le faltaba a Salomón? ¿Cuál era el evangelio de Salomón? Toda su vida giraba en torno a debajo del sol. Aquí quiero tenerlo todo. Hay muchos cristianos, yo no dudo de su salvación, pero que son infelices. Toman aquí una propiedad, allá otra propiedad, y aquella otra cosa, y todavía, y van y se meten en el banco, y preocupados, y no pueden dormir porque no pueden pagar, y cosas por el estilo. ¿Qué vida cristiana es esa? Si usted se preocupara tanto hasta no poder dormir por los perdidos a quienes usted está llevando el evangelio, magnífico. El Señor le va a sostener y no va a sufrir un ataque al corazón. Pero esos cristianos que viven el materialismo y predican un evangelio también de enriquecimiento, un evangelio de codicia, incluso hacen comercio con la Biblia en el sentido de decir que la Biblia dice, usted ponga $100 y el Señor le devolverá 400. Hasta hoy nadie recibió eso, pero ellos siguen mintiendo. Pablo era probablemente quien más sufrió y más hizo entre los apóstoles. Es él quien más habla del gozo. Oiga esto. Y esto mismo os escribí para que cuando llegue no tenga tristeza de parte de aquellos de quienes me debiera gozar, confiando en vosotros todos, que mi gozo es el de todos vosotros. 2 Corintios 2:3. Todo el tiempo habla de gozo. Mucha franqueza dice, tengo con vosotros. Mucho me glorío con respecto a vosotros. Lleno estoy de consolación, sobreabundo de gozo en todas nuestras tribulaciones. 2 Corintios 7:4. Pero mucho más nos gozamos por el gozo de Tito, que haya sido confortado su espíritu por todos vosotros. 2 Corintios 7:13, la segunda parte. Con gozo dando gracias al Padre, que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Colosenses 1:12. La lista del motivo de gozo para Pablo es muy larga. En 1 Tesalonicenses 19 y 20, porque ¿cuál es nuestra esperanza? ¿O gozo o corona de que me gloríe? ¿No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Vosotros sois nuestra gloria y gozo. El gozo para Pablo lo constituían también aquellos a quienes él predicó y ellos recibieron la palabra. Y ellos luego hablaban a otros. Aquellos que hacen el sistema de venta de tipo pirámide que llaman, ellos enseñan eso, cómo hay que multiplicarse. Y ellos le demuestran, y es verdad, si los empleados realmente trabajan, los que ellos reclutan en esa forma, van a ir subiendo, subiendo y subiendo. Siempre. La misma cosa debe hacerse en la iglesia cristiana. El gozo, la fuente de gozo, de felicidad, era conducir a los pecadores a Cristo y saber luego que esos a quienes yo conduje a Cristo permanecen. El gozo merma si yo luego o no sé lo que les pasa o sé que se desviaron. Un cristiano de brazos cruzados nunca experimentará el gozo. Esta es la razón por qué hay tantas personas cristianas que acuden a psicólogos, porque se sienten hasta con ideas suicidas, porque no encuentran gozo. Dicen, yo soy cristiano, yo tendría que ser feliz, pero soy un infeliz. Brazos cruzados es el problema. Un cristiano para quien servir al Señor es una carga, continuará miserable hasta la muerte y morirá antes de la cuenta por infeliz. El gozo no hay que buscarlo. El mundo sí tiene que buscarlo. En danzas, en bailes, en fiestas, en todo tipo de placeres.
Todo es fugaz, dura un poquito mientras está en ese ambiente. Se va a la casa y se encuentra con el mismo problema, las mismas paredes, los mismos rostros, las mismas necesidades, la misma miseria, todo lo mismo. El cristiano es completamente diferente. ¿Por qué? Porque no vive con lo debajo del sol. El cristiano habla aún mucho más allá, pero no tiene que esperar para ser feliz después, más allá del sol. Puede ser feliz ahora. Díganme, ¿cuántos de ustedes están realmente satisfechos, felices con la vida que tienen? Yo sé que algunos son mujer sola, con los hijos, abandonada, otros que acompañados, que súper acompañados, que mini acompañados, que casado, que divorciado, que recasado, que hipercasado, mini casado. Hay de todo. Dejando todas estas cosas a un lado. Muchos dicen, el Señor no me puede usar, yo soy una persona descartada. ¿Alguna vez usted probó hablar con el Señor sobre esto? Señor, ¿me usarás así como soy? Tú sabes quién soy. Bueno, yo siempre llevo mi Biblia chiquita también y les dejo estas palabras de 1 Corintios. Se me ocurre ahora que es muy oportuno para animarle a usted a que deje la tristeza por allí y sea diferente. Escuche esto, usted mismo lo aplica, usted se va a dar cuenta para qué es esto. 1 Corintios 1, 25 en adelante. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, de la Iglesia Bíblica Misionera, vuestra vocación, que no sois muchos sabios, según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios. ¿Hay necios aquí? Sí. Para avergonzar a los sabios. ¿Cuántas necesidades hizo y sigue haciendo usted? Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios. Y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Hágale esta pregunta al Señor en oración. Señor, ¿me usarás? Tú sabes quién soy. No me pregunte a mí. Yo no tengo solución para usted. Pero el Señor tiene para mí y para usted y para todos aquellos que desean de verdad ser felices, trabajando para Él, viendo a almas que vienen a sus pies, sirviéndonos a la capacidad que usted tiene, ser puntual y estar aquí si usted acepta algún tipo de cargo y hacer el trabajo, aunque no sea más que barrer, limpiar, ayudar en algo, socorrer a alguien, manejar, ir a buscar a alguna persona. No tiene importancia. Si usted lo hace para el Señor, usted será feliz. Gracias te damos, Señor, por tu palabra. Permite que esta palabra tuya pueda quedar grabada en nuestro corazón. En el nombre de Jesús. Amén.